Buenos días, chicos. Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar. Estábamos trabajando con la práctica número 9, los controles de los formularios. Ya les voy a mostrar en pantalla que habíamos quedado. Teníamos estas indicaciones, ¿verdad? Ya habíamos hecho la macro en el evento Activate. Acuérdense que habíamos utilizado una función que es propia de Excel, de Visual Basic, para poder calcular la última fila con datos de una columna. De manera que no tengamos que poner un número definido. Y esa es esta que tenemos acá, ¿verdad? Para la hoja que esté activa, que por eso yo tendría que activarla primero, para garantizar que sea la correcta, pues entonces yo le doy esta función y me devuelve la última celda, ¿verdad? La última fila en la que la celda tiene datos. Con eso hacemos el ciclo, ¿verdad? Para entonces leer todos los datos que estaban en esta hoja y entonces ya pues ahí hacemos lo que sea que tengamos que hacer. En este caso se comparaba, ¿verdad? Con la selección del usuario en un cuadro combinado y se asignaba el valor del otro cuadro, de otro control de tipo cuadro de texto, se le asignaba el país del puerto. En este otro caso, acá, ¿verdad? Lo que hacemos con lo mismo, ¿verdad? Utilizamos la misma función, con eso establecemos el ciclo, ¿verdad? Para la lectura de las filas y lo que estábamos haciendo era añadiendo un elemento de la lista que se despliega en ese cuadro combinado. Eso era lo primero que habíamos hecho con este ejercicio. Después habíamos visto, ¿verdad? En el evento Change, que era lo mismo que habíamos trabajado en las pizzas, que el usuario escoge un puerto, ¿verdad? Que es la que les acabo de enseñar en realidad. Y que entonces a partir del nombre del puerto, pues entonces busca el país. Habíamos hecho con el after update para que vean la diferencia entre el change y el after update. El change cambia con cada letra que yo incluyo, o bueno, letra o símbolo, o que elimino. Mientras que el after update se ejecuta cuando estoy en un control, o el usuario está en un control y se pasa a otro control. En ese momento es donde se ejecuta y este nos sirve entonces para evaluar el contenido completo, el valor completo que ha sido ingresado por el usuario. Y entonces ahí lo que hacíamos era esto que estaba acá, que lo hicimos tanto en peso neto como en precio por kilo, verificar que tanto el precio como el peso fueran números. Entonces tengo el uso de isNumeric para cada uno de los controles, los uno mediante el operador lógico AND porque requiero que los dos sean verdaderos, en cuyo caso multiplico los valores numéricos de esos textos y se lo asignaba acá. Y si no, si fallaba, pues entonces le asignaba 0 y ponía un mensaje. Y lo hicimos en las dos para que no importa si me escriben el precio o me escriben el peso, en cualquiera de los dos cambios se actualice el valor que está almacenado en este cuadro de texto. Lo último que habíamos hecho, era esta que está acá, que era el botón de alternar, que dijimos que el botón de alternar es como un botoncito que se empuja, ¿verdad? Que por defecto tiene solo dos valores, falso y verdadero, que nosotros le habíamos activado la función, la propiedad triple state para que nos tuviera un tercer valor. De manera que cuando el botoncito está sin empujar, está completamente levantado, el valor asignado es falso. Cuando se presiona un poco, más bien la primera vez que se le hace clic encima, eso es como el presionar un poco, ¿verdad? Porque es difícil interpretarlo literalmente con un mouse. La primera vez entonces queda a media asta, por decirlo así, y se le asigna el valor null, que es ese tercer valor, y cuando se vuelve a hacer clic sobre ese botón, queda completamente empujado, en cuyo caso el valor es verdadero o true. Y entonces lo que hacíamos acá era que dependiendo del valor por esos cambios, este botoncito que tenemos acá, pues dependiendo de eso, le asignábamos al texto del botón pendiente, en tránsito o entregado. Entonces el caption es la propiedad que me despliega el texto que tiene el control que estamos trabajando. Entonces eso es lo que estoy cambiando. Y hasta el momento lo que va haciendo es esto, ¿verdad? Aquí está pendiente cuando es falso, en tránsito cuando es nulo, que es la media asta, como les digo yo, medio empujado, y cuando está completamente empujado, se cambia a entregado este texto que aparece aquí. Que eso es lo que hemos trabajado.
A continuación, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar ahora en el control registrar BTN, que es un cuadro, perdón, un botón de comando. Perdón, ¿alguien me dijo algo a mí? No. Ok, vamos a verlo acá. Entonces, este es el botón de registrar, el botón de comando. Como habíamos visto, ¿verdad? Son los que se hace clic una sola vez, ¿verdad? Es diferente, aunque visualmente se parezcan mucho, es diferente del botón alternar. Este es para establecer 3 diferentes valores. Este solo es para ejecutar una acción cuando el usuario hace clic sobre el botón. Entonces, este registrar, recuerden que si no están seguros de cuál es el control del que estamos hablando, pueden venirse a la ventana de propiedades y acá van a aparecer todos los controles. En este caso, como hay un multipágina, los que están dentro de multipágina, tendríamos que entrar a multipágina para buscar los aquí, acá, para poder ir a ver los que están dentro de esto. ¿Okay? Entonces, este es el botón, ahí ya me dice, acuérdense lo que les he mencionado, que no se les olvide. Cuando estamos programando objetos, primero, ¿quién? ¿Cuál es el objeto? ¿Verdad? ¿Quién es el que reacciona ante el usuario? Que en este caso es este botón. Segundo, ¿cuál es el evento que vamos a programar? En este momento yo les digo, en el evento clic. Ok, entonces, como ahí está el evento clic, es ese. En otros momentos yo les pondré cuando se presione ese control que haga tal cosa. Entonces ustedes tienen que saber qué es cuando se le haga el clic. Ok, entonces en el clic le damos acá doble clic. Por defecto para un botón de comando, el evento que se programa es el clic. Entonces ahí es donde vamos a trabajar. Así que ya encontramos el objeto y el evento, pues entonces hay que establecer con base en las instrucciones nuestro algoritmo. En este caso me dice que vamos a poner una macro que almacene los datos del formulario. Es decir, vean que acá el usuario cuando esté ejecutando va a escribir cosas. Entonces yo puedo aquí poner cuál es el puerto. Ahí escojo un puerto. Digamos que es aguas internacionales. Ok, no importa. ¿Cuál es la empresa? Ponemos la fecha, 2021, 02, 11 es hoy. Yo pongo el detalle de la carga, digamos que el precio por kilo son $5, que son 25 kilos, se actualiza y está en tránsito. Entonces lo que quiero es cuando yo de registrar esta información que está aquí en ambas páginas del multipágina, yo debería, voy a cerrar esto, escribirlas aquí. Entonces yo tengo que venir, no voy a caerle encima esa información, ¿verdad? Entonces tengo que buscar la primera fila que esté vacía, que en este caso sería la 73, y aquí en la columna A voy a escribir la fecha que escribí en el formulario. Aquí en la B, el puerto que escogí como usuario en el formulario. En la C, el exportador o la empresa. Acá en esta era el peso, la D ponemos el peso, en la E el precio por kilo, aquí el valor y aquí el estado, pendiente, en tránsito o entregada, dependiendo del valor que tenga el botón de alternar. Entonces, nuevamente vean que aquí yo voy a estar ingresando cargas, varias, uno como usuario, ¿verdad? La idea de la página es poder registrar esas cargas validando ciertos datos. Entonces, yo no puedo decirle que siempre va a empezar en la fila 73, que ahí es donde tiene que escribir, porque la próxima vez que yo escriba una carga, pues entonces esta fila va a estar ocupada y voy a tener que escribir en la 74 y así consecutivamente. Entonces, vean que aquí nuevamente vamos a utilizar ese cálculo automático para ver cuál es la última fila que tiene datos y escribimos en la fila siguiente. Si la última con datos es la 72, obviamente yo no quiero perder esta información, entonces la siguiente carga la escribo en la 73 y así continuamente. Entonces es parte de lo que hemos visto, les repito, ya se los he dicho varias veces, hay muchas cosas que es entender cómo funcionan y ya por haberlo entendido en casi todos lo que hacemos va a ser bastante repetitivo. Ajustar los nombres de los controles, ajustar algunos eventos, algunas cosillas, pero es importante que comprendan estos algoritmos completamente porque se utilizan muchísimo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Profe, ¿Sí?
examen nos va a poner exactamente el evento que tenemos que usar. No. Por eso les digo, aquí, como estos son los primeros, yo les pongo. Ahí en la práctica que hay para examen, ustedes van a ver que yo les digo, ok, cuando el usuario presione el control tal, tiene que hacer tal cosa. Y entonces ustedes tienen que saber si ese botón es un botón, si ese control es un botón de comando, entonces es en el evento clic. Si yo les digo, cuando el usuario termine de incluir los valores en tal cuadro de texto, entonces ustedes tienen que saber que cuál es el cuadro de texto y que sería el after update. Si yo les digo, cada vez que el usuario cambie el valor o el contenido o escoja un nuevo valor en un cuadro combinado, ustedes tienen que saber que es el evento change. Eso, digamos, por el momento yo se los voy poniendo para que vayan haciendo la relación, pero sí tienen que poder discernir cuál de los eventos es en cada uno de ellos. Porque como les digo, es parte del ejercicio. Si yo no escojo bien el objeto o escojo el objeto bien, pero escojo mal el evento, el formulario no me va a funcionar. Entonces ustedes tienen que poder establecer cuál es el evento correcto con base en las instrucciones. Como les digo, poco a poco vamos a ir pasando de esta especificación que yo les doy acá a eso otro. Bueno, aquí yo sé que en verano es como más intenso, el poco a poco es cada 2 días más o menos. En el semestre tienen como más semanas, ¿verdad? Pero ahí lo vamos a ir viendo en las prácticas. Ahora, vean aquí, entonces dijimos que estado TGG, ¿verdad? Tiene 3 valores, falso, nulo o verdadero. Pero yo, acá en el archivo, yo no voy a escribir falso, nulo, verdadero. Yo voy a escribir entregada, en tránsito o pendiente. Entonces, yo tengo que hacer una validación. ¿Cuál es el valor actual de ese botón cuando el usuario le dio registrar? Y dependiendo del valor que tenga, yo escribo entregada, en tránsito o pendiente. Entonces ya eso, al tener que hacer la validación, implica el uso de una estructura condicional. Que select case, que if, ustedes escogen la que más les guste en realidad. Pero si tengo que validar ese valor de estado TGG para poder escribir el resultado que va a ir en la celda. ¿Ok? Entonces, vamos. Eso es lo que me dice acá. Y después me dice, al finalizar la macro, debe desplegarse un mensaje al usuario indicando que el registro de datos fue exitoso. Eso es lo que les había mencionado también antes. Siempre es conveniente, cuando uno la registrar, que se me muestre un mensaje al usuario de que ya se hizo el registro. Porque como a veces el usuario no se da cuenta, si no se lo ponemos, va a decir, ¿por qué no lo hace? Y va a empezar a presionar el botón registrar varias veces. Y eventualmente puede quedar registrada varias veces la misma información, lo cual me generaría un error a la hora de hacer las tablas dinámicas, de generar los gráficos y cosas, porque hay elementos que están duplicados que no deberían estar duplicados. Entonces, siendo esto lo que me dicen las instrucciones, yo tengo que ir a hacer mi algoritmo. Vamos entonces, el algoritmo lo tenía por acá. Este es el 2F. ¿Ok? Entonces yo empiezo y digo, ok, cuando el usuario hace clic, ya se supone que tiene toda la información incluida. Ya verifiqué que lo que hay en precio por kilo y en peso neto hayan sido números. Ya se calculó automáticamente el valor TXT, ¿verdad? El valor total de la carga y demás. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es, primero, activar la hoja, ¿verdad? Que se llama exportaciones. ¿Por qué tengo que activarla? Porque ahí es donde voy a escribir. Acuérdense que por la forma en la que estamos trabajando, cuando se abre el formulario, se activa la hoja de puertos y se cargan los puertos en el cuadro combinado. Después se activa la hoja de empresas y se cargan las empresas. Eso es cuando se abre el formulario. Después de eso, cuando el usuario escoge un puerto, se devuelve a la hoja puertos para buscar el puerto y escribir el país. Entonces, en ese momento, esta es la hoja que está activa. Si yo le digo registrar y registro una hoja activa sin cambiar las exportaciones, va a venir a registrar aquí los datos. Y eso no es lo que yo quiero. Por eso es indispensable que yo active la hoja de exportaciones para que se venga aquí y aquí sea donde me escribe los datos, ¿ok?
Eso es lo primero. Entonces, activo la hoja. Así que activo la hoja, ¿dónde voy a escribir? Como les digo, ese es un valor que tengo que calcular en el momento. Con la misma fórmula, ¿verdad? Que ya teníamos antes, perdón, es esta. Pero ojo que aquí, esto que yo le puse acá, me devuelve la última fila con datos. Yo necesito la primera fila vacía, que es lo que les mencionaba ahora. Si la última fila con datos es 72, la primera fila vacía es la que sigue. Es decir, le sumo 1 y ya yo tengo la fila vacía. Entonces utilizo exactamente la misma función, pero le sumo 1 y ya estoy posicionado donde debo escribir el valor. Entonces yo tengo que asignar acá, como lo había puesto aquí, calcular mediante 2. Okay. Entonces le pongo aquí a la fila en la que voy a escribir, de escritura, le voy a asignar el cálculo, ¿verdad? Calcular mediante Visual Basic, lo que sea de la columna A, puede ser aquí, ¿verdad? Que es donde está la fecha, y a eso le voy a sumar 1. Ahí es donde voy a escribir. Ya por tener la fila, yo sé cuál es la estructura del archivo. Entonces ya dijimos, en A escribo la fecha. Entonces yo le digo, okay, en la columna A, más la fila de escritura, ¿qué voy a escribir? Lo que haya en el cuadro de texto donde está la fecha, que es este que está aquí y se llama fecha TXT. Entonces, lo que haya escrito el usuario, yo lo voy a escribir ahí. ¿Ok? Y así voy a hacer, igual con el B, ¿verdad? En la columna B, más la fila de escritura, voy a escribir lo que haya en puerto CMB, que es el puerto. Después, en la columna C, más la fila de escritura, voy a escribir lo que haya en exportador, si no me equivoco, exportador, sí. Entonces yo lo pongo acá, exportador CMB. Ojo, que esto es importante también. En este caso, aquí yo en el formulario tengo el país. Es como una información para quien está ingresando los datos. En la hoja, en esta, no me piden que escriba el país. Entonces, si no me piden, es un dato que ahí queda, nada más. No lo voy a trabajar, no lo voy a incluir. Yo voy a trabajar con base en la estructura que tiene esta hoja de Excel. Esos son los datos que voy a escribir. En la columna D voy a poner el peso neto. Entonces, aquí lo pongo, ¿verdad? En la columna D, más la escritura, voy a escribir lo que hay en peso neto, XD. Aquí en realidad debería ser el 7 porque esto está corrido. 2, 3, 4, 5, 6. En la columna E, bueno, y ahí, ¿verdad? Ahí sigo con cada una de ellas. Escribo el precio por kilo. Acá en la F. Escribo lo que hay en valor TXT. Y aquí es donde yo tengo que hacer la validación, ¿verdad? Yo tengo que ir a fijarme cuál es el valor que tiene el botón de alternar para poder saber qué tengo que escribir en la columna G. Entonces yo tengo que decirle, bueno, sí, el botón de alternar que se llamaba estado TGG es igual a falso. Entonces,
yo tengo que decirle, ok, en este caso, lo que yo voy a escribir en G va a ser, cuando era falso, era pendiente. Ay, pendiente. ¿Ok? Esa es la primera. Si no se cumple eso, entonces yo tengo que decir, bueno, si eso no se cumple, entonces voy a poner una nueva condición acá, digamos aquí. Si, ay, otra vez. ¿Quién sabe que estoy presionando? Si estado de GG es igual a nulo, es el segundo valor, ¿verdad? Entonces, yo al range igual de G, porque vean que lo que estoy es viendo cuál va a ser el valor que le voy a dar a G, le voy a asignar en tránsito. ¿Okay? Y si no se cumple eso, entonces significa que a la celda G, en esa misma fila de escritura, le voy a asignar entregada. Entregada o entregado. Ya no me acuerdo. Entregada. ¿Ok? Así que termino eso. Digamos que ese es el paso 11. Yo lo que tengo que hacer es desplegar el mensaje con las instrucciones. Ajá, aquí está. Entonces yo le digo carga incluida. Y este es el algoritmo. ¿Queda claro esto? Acuérdense que cualquier consulta que tengan me la van haciendo, no se queden con dudas, porque es importante comprenderlo. Ya que tengo esto acá, entonces tengo que ver, bueno, cuáles serían las variables de memoria que yo tengo que crear. Aquí tengo una, ¿verdad? La hoja no, porque la hoja es solo activarla. La fila de escritura sí la voy a necesitar, porque la tengo que utilizar para escribir todo esto. Lo que tengo aquí, fecha, puerto, exportador, todo eso son controles del formulario. No tengo que declararlos, no son variables, son objetos que ya están creados. Igual estado TGG, estos son valores específicos. Esto que tengo aquí es un texto que yo voy a escribir. Entonces tampoco tengo que guardarlo en la memoria, puedo escribirlo directamente. ¿Ok? Y esto es un message box. Entonces la única variable que necesito es fila escritura. Así que voy a declarar fila escritura acá. Entonces yo digo fila escritura va a ser de tipo integer. ¿Ok? Y ahora ya tengo el objeto, tengo el evento, tengo el algoritmo, empiezo a codificar. Entonces, primero dijimos que voy a activar la hoja exportaciones. Entonces, vean que nuevamente esto se hace varias veces. A fila de escritura le voy a asignar toda la función que habíamos visto. En este caso, yo le voy a decir que me averigüe con la columna A, que es donde están las fechas. Pongo todos los métodos y demás, que me devuelva la fila y que adicionalmente le sume 1 para tener la primera fila vacía. ¿Okay? Así que tengo esto, pues entonces empiezo a escribir los datos, ¿verdad? Range de A, con theme de fila, escritura.value, porque es el contenido, le voy a asignar ¿qué? Lo que haya en el cuadro de texto que se llama fecha txt. Y como es su contenido, le pongo el punto value. Ahí sigo, es hasta la A. Voy a copiarlo para no tener que escribir tanto. B, C, D, E, F.
Bueno, y la G, también tenemos una G. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo aquí. B, C, D, E, F y G. La fila de escritura no cambia, todo lo voy a escribir en el mismo número de fila. Si es en la fila 73, todos se escriben en la fila 73, lo único que cambia es la columna, que es el dato. Entonces dijimos, ahí está la fecha. En la segunda está el puerto. Entonces aquí cambiamos por lo que haya en puerto CMB, punto value también, porque es el contenido del control. En este caso sería exportador CMB, el que haya escogido el usuario. Ahora me dice el peso neto. Ojo aquí entonces un dato importante. El peso neto, este que está acá, es un número aquí en la hoja de Excel. ¿Ok? Igual que esto, ¿verdad? El precio por kilo es un número que en este caso tiene el símbolo de dólares, ya tiene un formato de moneda igual que este, ¿verdad? Con 4 decimales. Entonces, los cuadros de texto, peso neto, precio por kilo y valor TXT, son cuadros, como su nombre lo dice, de texto. El valor que tienen es un string, no es un número. Si yo quiero mantener este formato de número que tiene en la hoja Excel, yo tengo que escribir su valor numérico para que no me lo ponga como un texto. Entonces, en vez de decirle directamente en D voy a escribir peso neto, yo digo, ok, voy a escribir el valor numérico de peso neto TXT, punto value. El punto value va dentro del paréntesis porque el contenido de este control es el que yo voy a convertir a número. ¿Por qué aquí no hago una verificación de si eventualmente el contenido no es un número? Porque eso lo hice aquí, en peso neto. Aquí fue donde yo le dije que no podía escribir textos y le asigné un valor 0. Y el 0 puede ser convertido en un número. Entonces, ya para el momento en el que yo estoy haciendo este registro, o es un número correcto o es un 0, que también es un número correcto. Igual voy a hacer aquí. En E voy a poner el valor numérico de precio por kilo de XT. Entonces ya me va a escribir el valor numérico. Y en F voy a poner también el valor numérico de valor de XT. Entonces, nuevamente, cuando se escriba, se va a guardar. Si ustedes lo que van a escribir es una fecha con todo el formato de fecha, y por ejemplo, entonces tendrían que utilizar, voy a ponerlo aquí, ¿verdad? Pero ese no es el caso. Tendrían que copiarlo como un CDate, convert to date, así. Entonces, cuando lo escribe en la hoja, va a ser efectivamente un valor con formato de fecha. ¿Ok? Y Pregunta. podrían trabajarlo, sumar días, restar, etcétera, ¿sí? En la parte donde dice fila escritura, se puede poner solo fila. Sí, claro que sí. Ok. Yo aquí se los pongo así como para que se acuerden que aquí lo que vamos a hacer es escribir valores, pero pueden usar fila en todo. Pero fila de inicio, como siempre. O fila inicio, o fila final, última fila, lo que sea igual más cómodo para ustedes. Cualquiera de esos. Ok, entonces, para el caso de la G, que es el caso que vimos acá, estas condiciones que están aquí, entonces vamos a meter primero el condicional antes de escribir el valor. Entonces yo voy a llegar y aquí voy a decir, ok, sí, estado tgg.value es igual a falso, ¿verdad? Era una de las posibilidades, o como les había dicho, también podría poner NAT estado tgg. Cualquiera de las dos sirve. Entonces, si el estado tgg tiene un valor de falso, a G yo le voy a asignar el valor pendiente. ¿Verdad? Entonces vean que esto va a ser parecidísimo a esto que hicimos acá, solo que aquí yo le estoy poniendo el texto al control. Aquí lo que estoy diciendo es, a partir de los mismos valores, voy a escribir en la celda del archivo Excel. Entonces aquí pongo el CIF
Si es nulo, estado tgg.value, entonces AG le voy a poner en tránsito. Y si no es ninguno de esos, ya el único valor que quedaría es escribir en esa celda que fue entregada. Y ya lo último, el mensaje al usuario, la carga fue registrada exitosamente. ¿Ok? Entonces vean que esta es la forma. Acuérdense que con el condicional solo entra en una de las condiciones. Entonces, o entra aquí, o entra aquí, o entra aquí. Entonces, siempre, aunque haya 3 instrucciones con la columna G, solo una de ellas va a ejecutar. Entonces, solo una vez vamos a escribir ese valor y así es como hacemos la revisión. ¿Preguntas de momento? ¿No? Ok, entonces vamos a ejecutar. Como les decía, yo escojo entonces, digamos, Rotterdam como un pueblo cualquiera. Llegamos a Victoria, le ponemos la fecha de hoy, 21/02/11. Sí, José. Profe, una pregunta. En caso que en el examen escribamos todo el código, ¿verdad? Y al final nos esté fallando algo y no nos damos cuenta que está fallando, pero igual dejamos la macro guardada, ¿verdad? Y usted solo califica lo que está. Y Tienen que realmente, guardarlo todo, sí, para efecto de evaluación. Sí. sí, sea que O sea, funcione o no. si algo les falla, yo les puedo rebajar puntos por lo que les está fallando, pero no perderían todo. Con lo que haya escrito que esté correcto, ganan puntos, ¿verdad? Si no guardan nada, si lo quitan porque no les funciona perfectamente, pues entonces tendrían 0 puntos. Entonces sí, o sea, van haciéndolo y todo lo pueden dejar ahí almacenado. Está bien. Entonces aquí ponemos el precio por kilo, digamos que son 12 kilos, me va a dar 60, pongamos que está en tránsito y entonces aquí en registrar se va a ir a escribir en la hoja exportaciones. Ya aquí me dice la carga fue registrada exitosamente. En este caso no estamos limpiando datos, eso lo vamos a ver después. Pero lo ideal, perdón, es que cuando yo registro le pongo el mensaje y limpio el formulario para que se vuelva a empezar como de cero con una nueva carga. Entonces, si yo me voy ahora al Excel, voy a ver que ya en la fila que tenía vacía, la 73, ya aquí están los datos de la carga que acabo de registrar. Tal como dijimos, la fecha de hoy, Rotterdam con Agrovictoria, 12 es el peso, 5 es el precio, 60 el valor completo y estaba en tránsito. Y así voy a seguirlas ingresando y vean que entonces no me perdió ningún dato. La próxima vez que escriba una, va a escribir en la 74, porque nuevamente en forma automática es como va a calcular en dónde tengo que ir a escribir esta información. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Entonces, por último me dice en el evento clic del control salir. Entonces ya yo sé que tengo que venir acá, es este, doble clic, aquí está el evento clic del botón salir. Ya tengo el qué, salir BTN, ¿verdad? Y qué es lo que y cuando lo hace es el clic. Vamos a ver cuáles son las instrucciones. Me dice genera una macro que salve el archivo y luego descargue el formulario de la memoria. Descargarlo de la memoria es como cuando liberamos la variable de memoria, ¿verdad? Que se liberan automáticamente. Yo declaro la variable de memoria, se ejecuta la macro y cuando termina la macro se libera eso. En este caso yo sí tengo que decir, como yo, tal como le digo al formulario que se muestre, tengo que decirle que se cierre y que ya no esté disponible. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esas dos instrucciones. La de salvar el archivo, entonces, para salvarlo, yo necesito decirle a este objeto que se llama this workbook
necesito decirle sálvese. Es una orden que yo le doy, es un método que voy a utilizar. Entonces yo le digo, ok, is workbook, punto, y el método que en este caso es save. Y ya con eso el archivo queda salvado y todos los cambios que se han hecho en él. Para descargar el formulario o cualquier formulario, yo lo que hago es decir onload y el nombre del formulario. En este caso, el formulario se llama exportaciones FRM, pero en este caso ocurre algo. La macro que está cerrando el formulario se encuentra dentro del mismo código del formulario. Entonces, lo que yo hago es decirle, descárgueme a mí mismo. ¿Ok? Unload me. Porque es el mismo formulario donde está la macro el que se está cerrando. Entonces lo pongo así. Cuando yo ejecuto esto, entonces yo le doy salir, salva el archivo y cierra el formulario. ¿Ok? Entonces este es salvar, el método save. Y en este caso, onload, el nombre del archivo, o si es el mismo formulario, digo del formulario, perdón, no el nombre del archivo, sino nombre del formulario. Si es el mismo formulario, utilizo onload. Y con eso terminamos esta práctica. ¿Preguntas? Ok. Entonces, si no hay preguntas, continuamos con la siguiente práctica. Esta práctica es un poquito larga, pero es súper completa. Vamos a ver un poquito más de controles, ¿verdad? Para que puedan utilizarlos en el proyecto el que les parezca que es más adecuado. Esta es la número 10, las instrucciones están por acá. Entonces, lo que tenemos como base es esto que está acá. Ah, bueno, primero, perdón. Ojo que el archivo ya es un archivo habilitado para macros. Entonces, siempre que el archivo ya esté habilitado para macros, acuérdense cuando hacemos este paso, ¿verdad? Que revisamos los datos, también ir a revisar qué hay en Visual Basic, ¿verdad? Si hay formularios, si hay módulos, qué macros tienen ya diseñadas, creadas, o si eventualmente no hay nada. Pero lo que es importante es ir a visualizarlo. Empezamos siempre con el archivo, decimos, tenemos esta hoja que se llama menú de delicias festivas. Ojo que aquí tengo un menú para niños, es esto. Donde tengo en la columna B, como el nombre de la opción, en la columna C el detalle y en la columna D el precio de estas opciones. Por acá tenemos el menú para adultos, donde tenemos en la columna E también el nombre de la opción, en la F el detalle de lo que incluye y en la G el precio. Y adicionalmente tenemos aquí cupcakes, donde aquí me dice cuáles son los sabores y aquí el precio individual de cada uno de los cupcakes. ¿Okay? Entonces aquí es importante que noten algo. Contrario a como lo que veíamos en la hoja de exportaciones, que viene, cada columna tiene como su encabezado y yo empiezo a escribir en todas las filas eso. Cuando yo veo algo así, ya yo digo, este menú no cambia con mucha frecuencia. Porque si cambiara con mucha frecuencia y a cada rato están incluyendo y borrando, no estaría esto aquí escrito, sino que tal vez lo hubiéramos escrito por acá. Entonces eso me da a mí la sensación de que este menú es bastante estático. Eventualmente yo le cambio algo, no sé, torta de carne con queso, entonces puede ser que yo ponga sin queso o que le quite lo de pues, cebolla caramelizada, pero en general el menú no va a cambiar tanto. Entonces por ahí les dejo esa nota porque gracias a eso yo podría utilizar entonces el row source si voy a tener un cuadro combinado en vez de tener que estar calculando automáticamente cuál es la última fila que tiene alguna opción de menú, por ejemplo, o algún sabor de cake. Entonces por ahí son detallitos que es importante considerar.
Tengo otra hoja que se llama cotizaciones. Esta sí mantiene el formato como el de las exportaciones. ¿Ven? Están los encabezados y aquí está vacío. Entonces, la idea es que yo registre en cada fila cada una de las cotizaciones que elaboro como empresa. Entonces, en la columna A estaría el nombre del cliente, en la B estaría el teléfono, en la C la dirección, fecha del evento, cantidad de cupcakes y el sabor, la cantidad de niños para los que se está preparando comida y el plato escogido, que sería el nombre a partir de lo que tengo acá, ¿verdad? También tengo la cantidad de adultos con el plato de adultos, igual, ¿verdad? A partir de las opciones que hay para adultos, aquí calculo un subtotal, el IVA y un total. Por otro lado, aquí yo tengo, bueno, esto es general, general, general. Esta es una fecha. Entonces, ya aquí, desde que yo veo que tiene un formato de fecha, cuando yo escriba valores aquí de fechas, tengo que utilizar la función convert to date para que lo que sea que me haya escrito el usuario en un cuadro de texto quede registrado con un formato de fecha. Igual aquí la cantidad de cupcakes es un número, tengo que usar la función val. Aquí este general, igual aquí la cantidad, tengo que usar val, aquí también. Y en este caso son monedas, entonces también puedo utilizar el valor numérico porque acuérdense que me sirve para cualquier formato de número. ¿Okay? Entonces esos son detallitos que ya me van dando indicaciones de qué cosas tengo que usar. Por eso es que no se les puede olvidar hacer la revisión de la estructura básica del archivo Excel. Ya no hay más hojas, no tenemos más datos ni nada. Entonces vamos a ver, al estar habilitado para macros, ¿qué tenemos en Visual Basic? Y en Visual Basic lo que tenemos es solo un formulario. Es este. Es este formulario. Vean que entonces también tenemos un multipágina, un control multipágina, donde tenemos aquí información general, menú de niños, menú de adultos y cupcakes. Tenemos acá entonces, pues obviamente todas las etiquetas. Estos son cuadros de texto. Esto de aquí son casillas de verificación. ¿Ok? La casilla de verificación, igual aquí en el cuadro de herramientas, es este check que está acá. Tiene un valor booleano también, cada una de ellas. Cada una también tiene su nombre propio, ¿verdad? Niños, adultos, vean que aquí está el nombre, adultos CHK y Cupcake CHK. La diferencia con el botón de opción, pese a que los valores que tiene son un falso verdadero, es que en este caso yo puedo escoger los 3 valores o puedo escoger solo algunos de ellos o solo uno. Acuérdense que el botón de opción automáticamente, si yo hago clic en uno, se deshabilitan los otros. Entonces yo les había dicho, cuando tenemos varias opciones, pero el usuario solo puede escoger una, utilizo el botón de opción. Si tengo varias opciones, como en este caso, y el usuario puede escoger todas o ninguna, o las que quiera de todo el grupo, entonces utilizo las casillas de verificación. ¿Okay? Por acá tengo un marco. Bueno, voy a cerrar aquí para que lo veamos desde acá. Tengo este marco y dentro de este marco tengo estos cuadros de texto con el subtotal, el IVA y el total. Esto es en la primera página, ¿verdad? Aquí tengo en la segunda, la de menú de niños, cuadro combinado, cuadros de texto. ¿Y esto que está aquí qué es? Es una imagen. Este es este control que tenemos acá. Entonces la idea es que yo pueda incluir una imagen, igual podría incluirla dentro de todo el multipágina. Ay, perdón. Ahora, si yo lo selecciono, vean que aquí yo le puedo establecer cuál imagen quiero añadirle o dentro de todo el formulario. Ya eso va a depender del diseño que ustedes le den. Solo recuerden, ¿verdad? A veces se ve muy bonito cuando todo el fondo del formulario tiene una imagen, dependiendo de la imagen. Si la imagen tiene demasiados colores, a veces cuesta poder leer las etiquetas, estas que están aquí, y tal vez hasta se puede ver desordenado. Entonces tienen que tener un buen equilibrio. Si por alguna razón ustedes hay una imagen que les gusta mucho que quieren poner, pero tiene muchos colores, es muy llamativa, se pierde la información, pues entonces pueden utilizar un cuadro de estos y aquí ponen la imagen de ese tamaño. ¿Ok? Después aquí tenemos el menú de adultos, ¿verdad? Donde también tenemos un cuadro combinado, otros 3 cuadros de texto y otra imagen. Y acá tenemos la de cupcakes con un cuadro combinado,
un cuadro de texto. Bueno, este también es un cuadro de texto, aquí lo ven, textbox. Esto que está acá, el spin button, es un botón de número. Un botón de número lo que me permite a mí es asignarle inicialmente un valor. Yo digo, no sé, el valor inicial va a ser 10. Entonces, cada vez que el usuario haga clic para arriba, se va a incrementar el valor de ese botón. Cada vez que el usuario haga clic para abajo, se va a decrementar el valor de ese botón. Y yo puedo decirle en cuánto es el incremento o el decremento de ese botón. Entonces yo puedo decirle cada vez que haga clic, suba 10, sume 10 o reste 10, reste 10. O puede ser 5 o 3 o si quiero que sea 1. Entonces el usuario solo sube y baja y ya con eso pues tenemos el valor que el usuario está escogiendo. Ahora, este spin button tiene un problema. Si lo trabajamos así solito. Vean que aquí yo subo, bajo y yo en este momento no sé qué valor tiene. Entonces, si yo quiero ponerle el valor 10, yo subo y bajo y yo no sé exactamente cuál es el valor que tiene ahorita. Por eso es que usualmente esto lo trabajamos de la mano de una etiqueta o de un cuadro de texto, como lo vamos a hacer ahora, para que este cuadro de texto siempre muestre el valor que tiene este control. Este valor del control sí es un valor numérico. El valor del cuadro de texto es un texto. Entonces, para trabajar directamente con el número, puedo utilizar el valor del botoncito este. ¿Okay? Aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? Y por último tenemos 3 botones de comando, que son estos. Uno para generar cotizaciones, otro para registrarlas y otro para salir. La idea aquí es que cuando se genera la cotización, lo que hacemos es venir a verificar toda la información que ha escogido el usuario. Y entonces, si el precio unitario del plato para niños es 5,000 y son 10 niños, pues entonces aquí dice su total son 50,000, se calcula el IVA de 50,000 y aquí se pone cuál es el total. Eso es generarla, presentar toda la información con los precios aquí. Cuando la registro es cuando todo esto que está aquí lo voy a ir a escribir en la hoja Excel. Esos son los 2 pasos. Primero cotizo, ¿verdad? Para tener el remonto y después la registro. ¿Ok? Podemos hacer aquí doble clic solo para verificar si hay alguna programación en el formulario. Vemos que no, ¿verdad? Estos son los que se generan automáticamente cuando uno hace doble clic. No hay nada más programado. Entonces, ya a partir de eso, nosotros podemos ir a trabajar. Voy a salvar el archivo, como que es el trabajo en clase nuestro. Y ya empezamos a trabajar con las instrucciones, ¿ok? Entonces, primero vamos a trabajar un poquito en la edición y la activación del formulario. Vamos a incluir, un módulo que se va a llamar Macros Delicias. Entonces, para eso tenemos que ingresar en el programador, acá, en el editor, y vamos a insertar un módulo en el archivo. Al módulo me está diciendo que le voy a poner de nombre Macros Delicias. Macros Delicias. Y ahí está el nombre. Recuerden que los nombres de los objetos no pueden tener espacios en blanco y medio. Ok, ahora me dice, generen una macro llamada generar cotización que despliegue el formulario cotización FRM. Entonces, esta macro debería ser subrutina o función. Y les estoy preguntando, ¿verdad? De hecho. Archivos. Subrutina. Subrutina porque no me devuelve ningún valor. Solo ejecuto una instrucción. Muy bien. Entonces yo acá, esto más chiquitito. Aquí voy a ponerle sub, generar cotización, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí, ojo, ¿verdad? En la
En las instrucciones yo lo puse con tilde, eso es que se me va, lo pongo con tilde, pero recuerden que no es conveniente utilizar tildes en los nombres ni de macros, ni de objetos, ni de nada, porque me lo puede cambiar. Cuando cambia cuando se pasa el archivo de una computadora a la otra, me lo puede cambiar. Y entonces acá voy a desplegar el formulario. Para desplegar el formulario, acuérdense que yo utilizaba el nombre del formulario con el método show. Entonces aquí el nombre del formulario es cotización FRM, tal como está acá. Entonces yo lo escribo, cotización FRM, punto, y el show. ¿Okay? Ya con eso tengo esto. Ejecuto la subrutina, me despliega el formulario. Entonces ya tengo un módulo donde tengo la opción de desplegar el formulario. ¿Por qué hago esto? Porque acuérdense que si yo quiero desplegar un formulario desde Excel, necesito una subrutina asociada a un objeto en la hoja Excel que me lo despliegue. ¿Se acuerdan que habíamos visto que las funciones, yo podía utilizarlas, le pongo igual el nombre de la función y me la despliega, pero si es una subrutina, entonces puedo incluir un objetito para que el botoncito ese, por ejemplo, cuando el usuario haga clic, me ejecute esta macro. Segundo, ahora dice, en la hoja menú del documento Excel, inserte un botón con la leyenda generar nueva cotización que ejecute esa macro. Entonces, generar nueva cotización, me voy a la hoja menú, que es la que ellos me dicen, y acá ustedes escogen en dónde, aquí están unos botoncitos. Este es el botón de comando, digamos que lo voy a poner por acá. Escojo esta macro que acabo de generar cotización. Aquí le escribo, acuérdense, cuando está con esos puntitos alrededor, significa que puedo editar. Le pongo generar nueva cotización. Y entonces ahora, desde la hoja Excel, cuando yo haga clic, me va a desplegar el formulario. ¿Vamos bien ahí? Sí. Okay. ¿Puede volver a desplegar el botón? Claro. Yo escojo de acá, en insertar, el botón, este primero. Así que le hago clic ahí, aquí establezco en dónde quiero ubicar el botón. Y cuando ya suelto, aquí me va a desplegar todas las subrutinas que haya en módulos de este archivo. Escojo la que quiero incluir en ese botón, le doy clic acá y con eso acepto. Mientras esté así puedo editar, ¿verdad? Lo que quiera, yo voy cambiándolo y le hago clic afuera para que ya quede. Ya con eso está insertado y entonces de ahora en adelante cuando alguien lo haga clic, lo va a desplegar. Voy a borrar este, pero esta es la forma. Profe, ¿puede devolverse a donde dice la subrutina? Es que no copié una parte. Bueno, no. Es solo el nombre del formulario con el método show. Okay. Ya, listo. Ok. Ya con eso entonces tenemos acá. Vamos a ver qué siguen las instrucciones. Ahora me dice que vamos a acceder al formulario propiamente y vamos a cambiar las propiedades de los controles. Entonces, cuando vamos a cambiar las propiedades en modo diseño, ojo que aquí estamos editando, estamos diseñando el formulario. Entonces, lo que hacemos es trabajar directamente aquí con la ventana de propiedades. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar qué es lo que me dice. Deshabilite los siguientes controles. Ojo que aquí ya yo no les estoy diciendo cuál es el nombre de la propiedad. Si yo les digo deshabilite, ¿cuál propiedad es? Estas son las cosillas que tienen que irse aprendiendo. O sea, aprendiendo dice uno, pueden tener una fichita donde diga para deshabilitar se usa la propiedad tal, para el contenido se usa la propiedad tal, para tal cosa, etcétera, etcétera. La propiedad que habilita o deshabilita, vamos a ver, alguien me escribió algo. Enabled, muy bien, Oliver, gracias. Entonces, para cada uno de estos controles que están aquí, vamos a buscar la propiedad enabled
Y acuérdense que es falso verdadero, por defecto es verdadero, está habilitado, le vamos a asignar el valor falso para que estén deshabilitados. Entonces, en el formulario, subtotal, IVA total y registrar BTN. Entonces, como les decía antes, yo puedo seleccionar varios controles a la vez. Si les voy a poner el mismo valor a la variable, busco la propiedad de enabled y aquí la cambio a falso. Acá el otro es este, registrar BTN. Igual enable, lo pongo en falso. Entonces vean que aquí en el caso del botón ya es muy evidente que está deshabilitado. Si yo esto lo corro, vean que aquí ya se ve, ¿verdad? La letra es clara, no es como esta. Aquí se mueve, aquí ya no. Está deshabilitado. Igual estos controles, ya aquí el usuario no podría trabajarlos. ¿Por qué? Nuevamente, porque cuando el usuario le dé generar cotización, automáticamente va a calcular estos valores para tratar de evitar errores. ¿Okay? Vamos a ver qué más. Dice, en el control multipágina, vamos a deshabilitar niños PG, adultos PG y cupcakes PG. Entonces, yo me vengo al control multipágina, que es este de acá, ¿verdad? Aquí está niños PG, es esta. Aquí la tengo la hoja. Esa hoja la voy a deshabilitar. Igual vean que ya cambia el color de las letras de la pestaña, lo que me indica que está deshabilitada. Ahora voy a deshabilitar adultos PG y cupcakes PG. Ahora me dice en la página del menú de niños, vamos a deshabilitar detalle niños y precio niños. Entonces vamos a la hoja de niños. Ahí igual, acuérdense que si quieren buscar algo, pueden buscarlo acá, detalle niños. Si no, pues entonces le hacen clic al que les parece que es correcto. Este detalle niños lo vamos a deshabilitar. Y el precio unitario también. Precio niños TXT también. En la página de adultos, el detalle de adultos, el precio de adultos. Entonces nos vamos a la hoja, esta paginita de adultos. Nuevamente detalle adultos lo deshabilito. Y el precio de adultos también. Y en la página de los cupcakes voy a deshabilitar el precio y la cantidad de cupcakes TXT. Entonces el precio acá. Y cantidad de cupcakes TXT. ¿Por qué? Porque yo les dije, vamos a trabajar con el botón de número. Entonces yo lo que voy a hacer es que en este cuadro de texto voy a desplegar el valor actual del botón de número. Pero yo no quiero que el usuario venga a escribir aquí, porque si este botón vale 15 y el usuario llega aquí y escribe 300, pues entonces ya no van a coincidir. Entonces va a estar deshabilitado para que me sirva solo, para que al usuario le sirva solo como una referencia. ¿Ok? Acuérdense de ir salvando. ¿Vean? Esta práctica ya es más grandecita, entonces que no vayan a perder trabajo que han hecho. Ahora, me dice, asigna a los controles subtotal, IVA y total un valor inicial de 0 y una alineación de texto a la derecha. Entonces, igual, puedo seleccionar estos tres así juntos, o pueden hacerlo por separado, no importa. Le asigno el valor 0 a los tres. Ay, perdón, les puse un punto. Y una alineación a la derecha. La alineación es con la propiedad text-align, ¿verdad? Entonces acá la van buscando y ahí queda. Se va a ver así. Pero vean la diferencia, ¿verdad? Que ya yo les digo qué es lo que quiero hacer en algunos casos. Alineación de texto a la derecha, ustedes tienen que saber qué es el text-align, ¿verdad? Ahora, esta propiedad que es nueva, por eso se las pongo. Cambia la propiedad max-length de los controles teléfono y fecha a los valores 8 y 10 respectivamente. El max-length, teléfono es este, ¿verdad? Lo que me permite es establecer cuál es el máximo de caracteres que el usuario puede escribir en un cuadro de texto. Entonces, en el teléfono era 8. Yo busco aquí la propiedad max-length, tamaño máximo. Por defecto pone 0, pero más bien ese 0 no significa que son 0 caracteres, sino que el usuario puede escribir lo que quiera.
Cuando yo le pongo el 8 y acá en la fecha le pongo el 10, entonces cuando yo ejecute esto, vean que aquí puedo escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí ya yo estoy presionando más teclas y no me deja escribirlas. En este caso que son 10, pues entonces también llego hasta el 10 y ya ahí, aunque yo esté presionando más teclas para escribir, ya no permite escribir más. Entonces ahí controlo esa extensión. Ahora me dice, ojo, para los controles llamados dirección TXT, detalle niños TXT y detalle adultos TXT, cambia el valor de la propiedad multiline a true. Si se acuerdan, esa la habíamos visto al principio, ¿verdad? Con el caso de las pizzas. El multiline es el que me permite en un cuadro de texto utilizar varias líneas cuando el contenido, los caracteres que tiene son más largos que el ancho que tiene ese cuadro de texto. Por defecto está en falso, yo tengo que asignarle entonces verdadero en dirección exacta. Entonces yo le pongo aquí, le busco el multiline y aquí le pongo verdadero. Adicionalmente, ¿verdad? La propiedad de scroll bars la voy a poner en valor 2. Esa que dice la vertical, para mostrar las barras de desplazamiento vertical, que acuérdense que estas barras solo se muestran cuando sea necesario. Si no es necesario porque todo el contenido, todo lo que se está escribiendo cabe en el espacio que tiene el cuadro de texto, no se van a visualizar. Pero entonces scroll bars, aquí, esta que tengo acá, la voy a poner en valor 2. Solo las verticales. ¿Okay? Voy a hacer lo mismo en menú niños con este detalle. Multiline en true. Y scroll bars en 2, la vertical. Y voy a hacer lo mismo en menú adultos con este detalle. Multiline en true. Y la barra en vertical. Ahí. Listo. Ahora me dice, mediante la propiedad rowSource, asigne los valores de las celdas de la hoja menú a los cuadros combinados correspondientes tal y como se detalla a continuación. Los nombres de las opciones de menú para niños al cuadro combinado llamado plato niños CMB. Entonces, estos valores niños de la celda B6 a la celda B11 la vamos a asignar aquí a las opciones para niños. Entonces yo busco la propiedad rowSource, por eso les decía que esto es muy estático, no va a cambiar. Entonces pongo el nombre de la hoja, el símbolo de exclamación del cierre y el rango de las celdas de la, aquí era B6 a B11. B6 a B11, sí. Ay, me lo perdió. Y ahí ya queda. Ahora, a la de adultos, de la E6 a la E11. Entonces nos pasamos a adultos, al cuadro combinado, rowSource, y para los cupcakes serían más bien de la celda C17 a la celda C21. Este rango que está aquí, de la C17 a la C21. Nuevamente busco el rowSource. Sin espacios entre los valores, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan que les había dicho? Vamos a salvar, ¿verdad? Bueno, primero ejecutemos. Ay, no lo puedo ejecutar ahorita porque están deshabilitadas. Digamos que voy a habilitar este un momentito solo para que vean, ¿verdad? Okay, sí. Así, es esta. Esta es la que
Cupcakes, voy a habilitarla un momentito solo para que vean. Ya está funcionando, ¿verdad? Pues aquí yo tengo cupcakes y aquí tengo los sabores de los cupcakes. Y ahí está. Yo les había mencionado antes que si yo uso el row source, yo no puedo programar la lista de elementos que se va a mostrar en el cuadro combinado. Son excluyentes. O utilizo el row source o incluyo la programación. Entonces, para que vean un ejemplito, digamos que donde se muestra el formulario, ¿verdad? Aquí donde lo activo, digamos que yo le voy a poner cupcakes, se me ve, ¿cómo es? Ya se me olvidó cómo se llama. Control. Cupcake CMB. Ahí está. Cupcake CMB. Punto. Digamos que le voy a añadir algunos. Vainilla. Profe, ¿por qué el evento activar? Para que vean esto. Eso no lo tienen que hacer, es solo para que vean el ejemplo. Digamos que estos dos. El cuadro combinado ya tiene el row source. Ya lo vimos, ¿verdad? Que está funcionando. Entonces era lo que yo les decía. Si yo le asigno el row source y le asigno programación para cargar más valores, me va a generar un error. ¿Ven? Permiso denegado es lo que me va a decir. ¿Por qué está denegado? Porque ya yo dije que ese cuadro combinado, los datos que va a tener son los que están en las celdas. Entonces yo no puedo incluirle más datos. ¿Ok? Entonces tengan cuidado siempre. O programan los datos que se van a desplegar en la lista o los asignan mediante el row source, pero no pueden utilizar los dos. Para esto era que quería hacérselos, ¿ok? Para que vieran que efectivamente genera un error y que es ese que dice permiso denegado, ¿ok? Ya ahí lo quité, ya voy a volverlo a deshabilitar. Esto era para que en la ejecución vieran que ya estaba funcionando. Ya lo voy a volver a deshabilitar. Y ahí quedamos como estábamos. Ahora me dice... Ubique el control de tipo botón de número llamado cantidades SBT. SBT por Spin Button. ¿Okay? Que se encuentra en la página Cupcakes.pg. Este es este de acá. ¿Ok? Aquí lo vemos, cantidades SBT. Es un Spin Button o botón de número. Ese botoncito, mira, no se los enseñé. Es este que tenemos aquí en el cuadro de herramientas. Botón de número. ¿Ok? Ese es el que estamos hablando. Es el que les menciono que el valor que tiene sí es un valor numérico. Y entonces vamos a configurarle algunas propiedades para establecer mínimos, máximos, en cuánto se incrementa cada vez que el usuario presiona la flechita hacia arriba o en cuánto decrementa cuando es hacia abajo. Siempre es el mismo valor, ¿verdad? Para arriba o para abajo, siempre, si les digo 5, siempre suma 5, resta 5. ¿Y cuál va a ser el valor en el que vamos a empezar? Y estos son estas propiedades. Entonces, lo trabajamos en la ventana de propiedades que tenemos aquí. Vean que entonces tengo máximo y mínimo. Cuando yo tengo, digamos, el 0 acá, si el usuario sigue haciendo hacia abajo, igual se va a mantener en 0, no va a seguir decrementando. Igual con el máximo, si está ya en 100, como en este caso, y el usuario sigue haciendo la flechita hacia arriba, siempre va a quedar en 100. Eso no va a cambiar. Entonces yo puedo establecer esos rangos, ¿verdad? Lo cual me facilita mucho. Para efecto de lo que vamos a hacer, el mínimo van a ser 12 cupcakes. Entonces, si voy a vender, lo menos que vendo son 12. ¿Ok? Lo máximo que voy a hacer son 240. ¿Ok? Entonces aquí en máximo le pongo 240. ¿Verdad? Voy a venderlos ahí. Me dice que el cambio en cantidades es esta propiedad que se llama Small Change. Es en 12. Esto, bueno, para el caso, ¿verdad? De estas cotizaciones, lo que está diciendo es que solo vendo docenas de cupcakes. Entonces, en 12 busco acá la propiedad de Small Change, que por defecto está en 1, y le voy a poner 12. ¿Ok? Y el valor actual, cuando se despliegue el formulario, el valor por defecto que va a tener va a ser 48. El usuario ya subirá en docenas o bajará en docenas,
pero el valor inicial va a ser 48. ¿Por qué razón 48? Bueno, digamos que eso es lo más normal, que la gente pida 4 docenas. Entonces es el valor por defecto. Entonces aquí ponemos en value, que aquí en este caso me lo puso igual al mínimo. Voy a ponerle que va a ser 48. ¿Ok? Ahora, como les decía antes, yo ya configuré esos valores, pero no son visibles para el usuario. Entonces, cuando se despliegue el formulario, el usuario no va a saber que el valor por defecto, el valor al inicio es 48. Y por eso es que vamos a utilizar este cuadro de texto para guiar al usuario de cuál es el valor actual. Entonces, vamos a cambiar la propiedad, ¿verdad? El contenido, el valor de la cantidad de cupcakes, el cuadro de texto que lo acompaña a 48 también, para que cuando empiece, ambos valores empiecen en 48. Entonces, a este voy a buscarle la propiedad value y también voy a ponerle 48. Así siempre van a coincidir. Desde el puro principio van a coincidir. Perdón, bueno, con esta va a coincidir desde el principio. Después vamos a hacer la programación para que siga coincidiendo siempre. Y ahora nos dice, a la propiedad picture de los controles de tipo imagen, vamos a asignarles los siguientes archivos. Entonces, en la plataforma van a ver que hay 3 archivos en formato JPG, que son estos 3 que están ahí. Cupcakes, el menú para adultos y el menú para niños. Esas son unas imágenes que vamos a insertar, ¿verdad? Entonces, tienen que descargarlas, obviamente, para poder trabajar con ellas. Entonces, al control niños IMG, que niños IMG pues está en el menú de niños, ¿verdad? Es este, niños IMG. Le vamos a asignar la imagen que se llama niños, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que nos venimos aquí donde dice picture, inicialmente dice ninguno, y entonces yo voy a presionar los 3 botoncitos con ese cuadro, y aquí en esta parte es donde yo voy a escoger cuál es la imagen que quiero incluir ahí. Entonces está en prácticas de laboratorio y aquí está. Ese es el de niños. Entonces, esta es la imagen. ¿Ok? Ahora me dice que al que es de adultos, la de adultos, y al que es de cupcakes, la de cupcakes. Ajá. Que se puede repetir la parte de añadir. ¿Ah? Que se podría repetir la última parte, lo de Sí, sí, ya, añadir. te lo voy a enseñar, digamos, en la que sigue. Menú de adultos. Seleccionas el objeto que es de tipo imagen. Buscas acá la propiedad que se llama Picture. Cuando ella está seleccionada, aquí te sale este cuadrito con 3 puntos. Ese es el que le haces clic para que te salga ya como la ventana de exploración para que ubiques el archivo que vas a incluir ahí. En este caso es el de adultos, seleccionamos, ¿verdad? Y le damos a abrir y ya queda asignado a ese control. Y el último, Sí, ¿verdad? muchas Es gracias. con gusto. Y el otro, pues hacemos exactamente lo mismo, pero en este caso seleccionamos el que es, perdón, el que son cupcakes. ¿Ok? Entonces ahí ya cada una de las imágenes quedan almacenadas, asociadas a ese control. Ahora me dice ya para terminar con lo que es la parte de diseño del formulario, a cada uno de esas imágenes que acabamos de incluir, le vamos a cambiar el valor de la propiedad Picture Size Mode, que es ajuste de tamaño, a 1. Entonces acá cuando se incluye la imagen, inicialmente por defecto, ¿verdad? Queda en un tamaño predefinido, que eso ya depende de la calidad de la imagen y demás. Y entonces lo que vamos a hacer con el Picture Size Mode, que es esta opción que tengo aquí, es decirle que toda la imagen se ajuste al tamaño del control. Ese es lo que vamos a hacer con el stretch. Entonces vean que aquí tengo, ¿verdad? Es esta de aquí, la que tiene el valor 1, era la que me pedían, ¿verdad? Sí, 1. Entonces vean que ya se ajusta toda la imagen a ese tamaño. Vamos a hacer lo mismo con el menú de adultos.
Picture Size Mode en Stretch, la 1. Ahí no lo cambié. Ay, mira, tengo que seleccionar la que es. Y hacemos lo mismo con la de Cupcakes, acá. Entonces ya se ve así. ¿Okay? Que a veces vale la pena hacer el ajuste, a veces no, depende de la imagen y del tamaño del control que tenga, depende de si la imagen la están poniendo en todo el formulario o en todo el control multipágina, ustedes tienen que escoger eso. Y como que cuál es la receta para que quede bonito, de ahí no, hay que verlo, dependerá siempre de cada imagen. Ok, ahora vamos entonces con la parte que es más bonita, más interesante, ¿verdad? Más retadora, que es la parte de la programación. Entonces, por acá me dice, primero en el evento After Update del control de fecha, vamos a verificar que el dato que incluye el usuario en este control, sea una fecha. En caso contrario, despliegue un mensaje al usuario y borre el contenido del control. ¿Ok? Entonces, vean que aquí, como les había dicho en un momento, el formulario lo que me permite es interactuar con el usuario y poder verificar que los valores que me está incluyendo sean correctos. Correctos en el sentido, ¿verdad?, de que tengan un formato adecuado, que estén dentro de un rango de valores que son válidos, etcétera, etcétera. Entonces, habíamos dicho que primero establecemos cuál objeto es el que vamos a programar. Pues aquí ya me lo están dando. Dice que fecha TXT. Segundo, el evento que vamos a programar. En este caso me lo están diciendo en el After Update. ¿Por qué el After Update? Porque habíamos dicho que vamos a esperar a que el usuario termine de escribir, en este caso una fecha, para validar si la fecha es válida. Porque el usuario podría escribirlo en el formato, digamos, 15/15/2021. Eso no es una fecha válida, porque no hay un mes número 15. Entonces, pero tengo que esperar a que termine de escribirlo para darme cuenta de que no es una fecha válida. Por eso utilizamos el After Update. Perdón, alguien levantó la mano y la bajó. No sé si siempre tiene la pregunta. ¿O no? Bueno. Ok, entonces vamos a ir ahí. Dijimos que para hacer este tipo de verificaciones tenemos las funciones de comprobación. Entonces ya la vimos antes, con números usamos isNumeric. Como ahora lo que vamos a verificar es si el valor es una fecha, utilizamos la función isDate. El resultado es un valor booleano, falso o verdadero. Entonces esa es la condición que utilizaríamos en una estructura condicional. Entonces vamos a ir a verlo acá. Buscamos el control, que es fecha TXT. Le damos doble clic. El evento por defecto es change, pero ya dijimos que nosotros lo queremos en el After Update, entonces lo buscamos y lo seleccionamos de esta lista. Este otro lo podemos borrar. ¿Okay? Y acá yo diría, bueno, sí. Ojo, lo que quiero hacer es verificar si es una fecha, no hacemos nada. Pero si no es una fecha, es entonces cuando le despliego el mensaje al usuario y dejo el texto vacío, el cuadro de texto. Entonces, como lo que me interesa es cuando no es una fecha, yo tengo que poner, si no es una fecha, ¿quién? Lo que haya en el control, el contenido, por eso uso el punto value. ¿Okay? Entonces, si no es una fecha, escribimos el mensaje, ¿verdad? Debe incluir una fecha válida. ¿Y cómo limpio el formulario? Le asigno un string nulo. ¿Cómo asigno el string nulo? Yo le pongo al contenido del control la constante vnullString que habíamos mencionado antes, que es el equivalente a nulo. ¿Ok? Entonces, así que tengo esto, yo lo voy a probar. Siempre prueben todo. Entonces, yo voy a escribir aquí. Hola a todos. Bueno, ahí no me deja escribir más porque le puse que la máxima cantidad de caracteres era 10.
Donde yo me paso de control, que es cuando se ejecuta el after date, ahí me dice, debe incluir una fecha válida porque efectivamente ese texto no corresponde a una fecha. Le doy a aceptar y me limpia. ¿Ven? Ya no está el texto que yo le puse. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo ahí, ya me envió el mensaje de error, pero sigue habiendo un valor incorrecto. Entonces, eventualmente yo podría registrar un valor incorrecto. Y lo que quiero es verificar que si aquí hay algo, sea algo válido. Ahora, si yo llego y escribo la fecha de hoy, no hace nada. Eso es lo que quiero. Solo me va a desplegar el mensaje cuando haya un error. Si no, va a dejar que el usuario trabaje bien. Si no hay errores, el usuario sigue trabajando y sigue trabajando. ¿Ok? Eso es lo que estoy buscando. Vamos a ver ahora. Me dice, ejercicio B. En el evento clic del control niños CHK. Entonces vamos a ver cuál es niños CHK. Yo tengo acá, ¿verdad? Si no saben cuál es, lo buscan. Aquí lo tengo el control multipágina. ¿Verdad? En este. Ahí. Y aquí tengo niños CHK. Recuerden que esa es la forma, si no lo encuentran, no saben cuál es. Es esta casilla de verificación, por eso el CHK, por el check, ¿verdad? Dependiendo del valor que tenga, se va a desplegar se va a habilitar, perdón, esta página o va a quedar deshabilitada. Ojo que en este momento, ¿verdad? Como está deshabilitada, yo aunque le haga aquí clic a cualquiera de las que están deshabilitadas, no puedo entrar a trabajar en ella. ¿Cuál es la idea? Aquí se hacen cotizaciones. Puedo incluir menú de niños, de adultos o cupcakes, ¿verdad? Cualquiera de ellas. Entonces, lo que yo quiero es decir, bueno, si voy a incluir un plato para niños, el usuario pone acá y entonces esta página se habilita. Si también quiero cupcakes, entonces esta también queda habilitada. Y al habilitar la página, ya el usuario puede ir a ingresar la información correspondiente. Escoger el menú, calcular el precio, escribir la cantidad. ¿Ya? Pero mientras estas estén vacías, tienen que quedar deshabilitadas. Entonces, tenemos dos cosas. Acuérdense que la propiedad enabled, que es la que me deshabilita cada una de las hojas, es un valor que es falso o verdadero. En este momento es falso. Segundo, la casilla de verificación, cada una de ellas, también tiene un valor que es falso o verdadero. Es falso cuando no está seleccionada como en este momento. Cuando esté seleccionada, esto va a cambiar a verdadero. Cuando el usuario le haga clic acá. Y yo quiero que cada vez que el usuario haga clic acá, me cambie. Si aquí está seleccionado para niños, esto va a estar habilitado. Si aquí más bien le hago clic para desmarcarlo, entonces aquí está deshabilitado. Pero esta también tiene un valor falso o verdadero. Entonces, la relación que hay entre habilitar esta página es igual al valor que tenga esta casilla de verificación. Siempre que ella sea falsa, esta va a ser falsa. La habilitación se dice. Siempre que esta sea verdadera, esta se va a mostrar. Va a estar habilitada. Entonces, yo puedo decirle simple y sencillamente que cada vez que el usuario me haga clic aquí o acá, el valor de la propiedad enable de la página va a ser igual al valor que tenga esta casilla de verificación. No tengo ni que hacer el condicional, porque yo lo que diría en el condicional es, si esto es verdadero, y si esto es falso, esto es falso. Es lo mismo que decirle, dele al enable de la página el valor que tenga esto. Y siempre van a estar iguales. Eso queda claro, eso es manejo como de los objetos y de las relaciones. Acuérdense que cualquier dudita me la van preguntando. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas con eso, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a decirle, ok, ¿cuándo es que el usuario me selecciona el valor aquí? Cada vez que le hace clic. Entonces, cada vez que el usuario haga clic ahí, yo voy a decirle a... Ay, se me olvidó cómo se llamaba. La página Niños PG, que es la página, a la propiedad enabled, le voy a asignar el mismo valor que tenga este control.
Ah, perdón, aquí se me olvidó una cosita pequeña. En este caso, ojo que yo les había mencionado que este control multipágina tiene, en este caso, 4 páginas y cada página es un objeto diferente. Entonces, yo puedo acceder a la información que hay en las otras páginas, pero tengo que decirle en dónde está. Entonces, tengo un control multipágina en toda la hoja. Digamos, si yo selecciono aquí el formulario, yo tengo este que se llama páginas PG, que es el control que contiene todas las hojas. Si yo estoy en la página general, esta que está aquí, la de los datos, y quiero acceder a estas hojas, tengo que decirle que pertenecen al control que se llama páginas PG. Es lo mismo que hemos hablado de respetar las jerarquías de los objetos. Páginas PG es el que contiene a todas estas paginitas. Entonces, para referirme a una página que está fuera de la página actual, yo tengo que decirle, ok, en páginas PG, váyase a la hoja niños PG, a la propiedad para habilitarla y dele el valor que tiene este. ¿Ok? Entonces vean que niños PG era. Ya se me fue. Niños PG. Sí, no sé por qué no me cambió el nombre. Profe, ¿puedo volver a explicar eso? No entendí. Sí, voy. Niños PG. Este no me lo cambió. Ok, acá cierro acá para explicarte. Este es el control en el formulario. Voy a buscarlo en el formulario más bien. Nosotros incluimos un control que es este, ¿verdad? El de páginas múltiples. Este grandote contiene, en este caso, 4 páginas. Este grandote se llama páginas PG y tiene a general PG, que es esta paginita. Tiene a niños PG, que es esta otra. Tiene adultos PG y tiene cupcakes PG. Las 4 están dentro del control que se llama páginas PG. Entonces, si yo estoy en cupcakes y quiero acceder a algún dato que está aquí en información general, yo no puedo decirle directamente vaya a información general porque me va a decir, qué raro, aquí no hay ningún control que se llama datos o general, es que se llama. Aquí no hay ningún control que se llame general. Entonces yo tengo que decirle, no, mire, dentro de todo el control que se llama páginas, vaya y busque la página que se llama general y ahí entonces ya puedo trabajar con estos controles o con estas propiedades. Pero Ya es entendí. como decirle, necesito ir a buscar a su papá y dígale a su papá que vaya y le diga a tal otro que le haga caso. ¿Verdad? Más o menos, algo así parecido. No puedo decírselo directamente. Entonces, por eso tengo que hacer la referencia al objeto, en este caso, páginas PG, que es el que contiene las 4 hojitas individuales. ¿Queda más claro? Sí, profe, sí. Ok. Claro. Entonces, ahora, si yo ejecuto esto, vean, aquí está deshabilitado, está en falso. Donde yo hago aquí, clic, ya este es verdadero, entonces ya puedo trabajar con esta. Ya puedo venir acá. En el momento en el que el usuario vuelva a hacer clic y lo vuelva a poner en falso, la casilla de verificación va a deshabilitar el menú de niños. Entonces, nuevamente ya no puedo hacerlo. ¿Ok? Entonces, ven, va a trabajar en función del valor que tenga esta casilla de verificación. Ahora vamos a hacer lo mismo con adultos para desplegar la hoja de adultos y vamos a hacer lo mismo con los cupcakes para desplegar la hoja de los cupcakes. ¿Ok? Entonces, nos venimos en adultos, igual aquí es en el clic y le vamos a decir, ok, al control grande, ¿verdad? Que es el que contiene las páginas, vamos a decirle que busque adultos PG y la propiedad enable la vamos a cambiar con base en el valor de esta casilla de verificación. Es exactamente lo mismo y va a suceder lo mismo con el que se llama Cupcake CHK, que es este de acá. Y acá le vamos a decir, ok, igual busque a la hoja que contiene a todas las páginas, el Cupcakes PG, si no me equivoco, o sea, para poner mayúscula.
Y a la propiedad de enabled le vamos a asignar el valor que tenga cupcake CHK. Y entonces ahora igual, si yo activo aquí adultos, se activa aquí. Si yo aquí trabajo con cupcakes, ahí queda activa. Y así hago la interacción entre cada una de ellos, ¿verdad? Y cada una de las hojas. Profe, Ajá. ¿me puede explicar en qué consiste de nuevo en la parte donde dice enable? Es para que el control esté disponible para que el usuario lo use. Entonces, ¿ves? Aquí inicialmente esto está en falso, el enable de esta página, ¿ves? Entonces el usuario, aunque yo le estoy haciendo clic aquí sobre menú de niños, no hace nada, porque está deshabilitado, el usuario no puede usarlo. Cuando yo le digo enable en true, que es lo que estoy haciendo acá, es para que el usuario sí lo pueda usar, ¿ves? Ya yo aquí me puedo pasar y puedo venir a trabajar acá. Pero en estas no, porque estas están deshabilitadas. Entonces, aunque yo le haga clic ahí, no puedo trabajar. El usuario nunca va a poder trabajar sobre un control que esté deshabilitado. ¿Queda más claro? Sí. Sí. Entonces, ¿podría explicar la última, profe, porfa, para ver cómo lo... La última, ¿qué? macro, bueno, se me olvidó el nombre. A Eh, esta. Sí, por Esto es favor. lo que te decía, que digamos, inicialmente estas están deshabilitadas porque el usuario no ha escogido nada. Aquí. Piensen siempre en el usuario, ¿verdad? La idea es que el usuario llegue, abra esto, porque va a ingresar una cotización. Entonces, estamos en cero. Yo como usuario yo tendría que decir, güey, ok, esta cotización, esta gente me está pidiendo comida para adultos y queques. Nada más, no está pidiendo nada para niños. Entonces, ¿para qué le voy a mostrar el menú de niños? Yo solo voy a mostrarle el menú de adultos y el menú de los cupcakes. Esa es la idea. Entonces, lo que yo hago es que habilito estas hojas en función de si el usuario seleccionó uno de estos valores. Entonces, aquí todos los valores son falsos. Entonces, deshabilito todas las hojas. Cuando uno de los valores pasa a verdadero, en este caso el de adultos, el enable de aquí pasa a verdadero y el usuario puede trabajar acá. Pero en estos que están deshabilitados, porque aquí están en falso, no pueden trabajar. Eso es lo que queremos hacer. Como ambos valores, el de la propiedad enabled y el de las casillas de verificación, son booleanos, entonces por eso los hago uno igual al otro. Enabled es un valor booleano y una casilla de verificación solo tiene valores booleanos. ¿Más claro? ¿O quedan dudas? Sí. Sí, ok. Salvemos, ¿verdad? Acuérdense de ir salvando. Vamos a ver ahora. Bueno, aquí me decía, incluye instrucciones similares, ¿verdad? Para adultos de los cupcakes, que es lo que ya acabamos de hacer. Ahora me dice, en el evento change del control plato niño CMB incluye las instrucciones necesarias para que cuando el usuario seleccione el valor de una lista de opciones, busque en la hoja menú, etcétera, etcétera, etcétera. Niños. Es lo mismo que hicimos con las pizzas. Es lo mismo que hicimos con los puertos. El usuario va a llegar y va, cuando estamos acá, va a seleccionar un plato de niños. Entonces, el plato que seleccione, por eso en el change, cada vez que cambie el plato que selecciona, lo que tengo que hacer es venir aquí, buscar esa opción entre esto que tengo acá. Cuando la encuentra, me va a desplegar esta información, ¿verdad? Lo que haya en el detalle, en este cuadro, y el precio que está aquí en la columna D, me lo va a desplegar en este cuadro. Entonces vean que es lo mismo que hicimos, como les digo, con las pizzas, lo mismo que hicimos con los puertos. Cambian los nombres de los controles, los nombres de las hojas, el rango de celdas que se está leyendo, ¿verdad? Y esas son como las cositas que van a cambiar. Lo demás es igual.
Entonces, si nosotros tenemos el algoritmo que ya hemos visto que nos funcionaba, que era aquí el de los puertos, este. Esto es lo mismo que nos va a funcionar allá. ¿Cuáles son las pequeñas diferencias? Como les digo, verificar lo de los nombres. Entonces, ese es el ejercicio, perdón, para verlo. D. Es el ejercicio D. Yo pongo aquí. Esa es otra práctica. Práctica 10. Entonces yo digo, aquí la hoja que activo no es puertos, sino que es la de menú. Aquí es plato, niños, CMB, si es diferente de vacío. ¿En cuál fila empiezo a leer? En la fila 6. Aquí está el primer valor. Entonces aquí le pongo el 6. ¿Cuál fila termino de leer? Aquí no necesito calcularlo, por lo que les dije. Esto es como muy estático. No va a crecer la cantidad de valores. Entonces vamos a leer de la 6 a la 11. Entonces aquí yo cambio esto. Y mientras mantengo el ciclo. Si lo que hay en A, vamos a ver, en realidad aquí estamos en la columna B. Entonces yo tengo que revisar si lo que estoy leyendo en la columna B es igual a lo que tengo en el cuadro combinado. ¿Cuál cuadro combinado? Plato, niños, CMB. Si coinciden, entonces, este detalle que tengo en la columna C, se lo voy a asignar a este control que se llama detalle niños, ¿verdad? Entonces, esos son los cambios que yo voy haciendo acá. Aquí es detalle niños TXT, le asigno lo que hay en C. Por aquí tengo otra, ¿verdad? Que sería a este cuadro de texto que se llama precio niños TXT. Entonces aquí ponemos precio niños TXT. Le asigno ¿qué? Lo que tengo aquí en la columna D, que es donde están los precios. Y como ya lo encontré, salgo del ciclo, lo termino y listo. Entonces, por eso les digo, es muy importante que entiendan porque estos son algunos algoritmos base que son súper útiles para un montón, pero un montón de cosas. Hacemos adecuaciones para que se ajuste a lo que estamos trabajando en el momento, pero el algoritmo base es el mismo. Establezco la fila de inicio, la fila de final, voy leyendo, comparo, si es igual escribo datos y así termino. ¿Ve? Entonces, bueno, no, me imagino que no hay dudas, ¿verdad? Esto lo vamos a codificar. Ya dijimos que es en el change, entonces, de este evento. Digo, en el change de este objeto, ¿verdad? Niño CMB el change. Variables de memoria que ocupo. ¿Cuáles ocupaba acá? Fila inicio es 6, fila final es 11. Como este es un valor estático. Y este también, o sea, no cambia. Siempre vamos a empezar en 6 y terminar en 11. Pues entonces no es necesaria esta fila inicial. Sí es importante llevar la fila que estoy leyendo. Entonces solo necesito esa variable de memoria de cuál es la fila que estoy leyendo para poder hacer el cálculo. Entonces voy a poner en fila a integer también. Igual, como hay varias hojas en el archivo Excel, tenemos la de menú y la de cotizaciones. Para garantizar que leo los datos en la hoja correcta, activo la hoja, ¿verdad? Aquí voy a utilizar el for, ¿verdad? Y, igual a 6 hasta 11. Y hago la comparación. Voy a hacer esto un poquito más grande. Entonces yo veo si lo que tengo en la columna B para esa fila coincide con lo que tengo en plato niños, cmp.value. Entonces, ahí es donde trabajo. En este caso,
a detalle niños txt punto value. Le voy a asignar lo que haya en la columna C. A precio niños txt le voy a asignar lo que haya en D. Y como ya encontré lo que andaba buscando, le digo, deje de buscar. Ya no es necesario que siga buscando. Pues en este caso igual, es de las 6 a la 11, ¿verdad? Podrían continuarlo. Pero es una buena práctica tratar de terminarlo así. Entonces yo llego, se activo acá, me vengo al menú de niños, voy, escojo y aquí me pone el detalle de la comida y el precio. Ajá. En este caso, usted no puso lo de Active Sheet, ¿verdad? No lo puso. No, porque yo ya dije que es de las 6 a la 11, por eso les decía, en este caso vean que es difícil que que el usuario vaya a incluir más categorías de menú aquí, más opciones, por la forma en la que está esto. Entonces yo voy a decir, voy a dejarlo de las 6 a la 11, porque esas son las opciones. El usuario me dijo, esta es la estructura, vean que aquí tenemos otros datos. Pues sí, yo podría escribir aquí, ¿verdad? Insertar filas y todo eso, pero en este momento estamos asumiendo que esto no va a cambiar, que siempre va a haber solo 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones de menú para niños y 6 opciones de menú para adultos. Entonces lo dejamos así. Porque además, acuérdense que las instrucciones me decía que para el cuadro combinado cargara los valores con el row source, y el row source no cambia. Entonces, si no cambia, lo que hay en el cuadro combinado es solo esto, lo que hay aquí. Puede cambiar el contenido. Yo aquí le puedo poner bit 0 y aquí puedo ponerle otro tipo de cosas. Pero siempre va a leer de la B6 a la B11. Por eso es que no es necesario hacer el cálculo de cuál es la última fila con datos, porque esto no va a variar. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Sí, sí, Sí. muchas gracias. Okay. Son detallitos, ¿verdad? De cosas que nos permiten tomar decisiones de programación. Ahora, si vos Entonces, una pregunta. Ajá. Es que usted, ahora últimamente, usted ha utilizado el for. Usted podría hacer la misma, pero usando el while. Sí, ahora la que sigue, porque igual vamos a hacer algo igualito, pero con el menú para adultos. Está bien. Ese te lo hago con el while. Gracias. Además, hagámoslo de una vez, ¿verdad? Aquí ahora entonces sucede lo mismo con el de adultos, ¿verdad? Entonces, vean que aquí ya es más fácil reciclarlo. Vamos, plato adulto CMB, el change, porque aquí lo que voy a hacer es copiarlo. Y ya le hago los cambios para que quede con el while. ¿Ok? Siempre voy a tener la fila, el algoritmo es el mismo, lo que cambian son las columnas. Siempre es en menú, siempre es de la fila 6 a la 11, porque vean que aquí también está de la 6 a la 11. Lo que cambia es que, bueno, voy a poner el while. Entonces yo le pongo mientras fila sea menor o igual a 11. Obviamente en este caso yo tengo que decirle cuál es el valor inicial de fila. Entonces yo lo pongo así. Fila empieza en 6. Mientras fila sea menor o igual a 11, aquí en vez del next tengo que poner el when. ¿Ok? Entonces yo aquí llego y le digo, en este caso, lo que estoy comparando es lo que hay en la columna E. Entonces aquí hago este cambio. Si lo que hay en E es igual al plato, aquí sería otro control. No es el plato de niños, sino el plato de adultos. Entonces escribo en detalle adultos txt. Lo que haya ya no sería en C, sino en F, ¿verdad? Esta que está acá. Y es lo que el precio, lo que hay en G. Entonces aquí igual cambio precio adultos. Sería lo que hay en G. En este caso no voy a poner el exit for, sino que ahí tengo que hacer la revisión, ¿verdad? Hasta que termine. Hay una forma donde yo puedo como cancelar y decir, pero eso
es tema de administración de proyectos, no lo vamos a incluir ahora. Y es más genérico, no es propiamente del while, sino que es de cualquier parte de la macro. Entonces, por eso no lo voy a escribir ahora. Como les había dicho antes, entonces, con el for yo solo pongo for fila igual a 6 hasta 11 y el next. Aquí tengo que inicializar el valor de inicial de fila, ¿verdad? Que en este caso es 6. Después decirle, ¿verdad? Cuál es el valor final. Y tengo que incrementar. Yo tengo que decirle fila va a ser igual a fila más 1. Para que la primera vez revisen la fila 6, después en la 7, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces vamos a probar este, es el plato de adultos. Entonces yo tengo que activar la hoja de adultos. Cuando ya está habilitada, vengo aquí, busco y ahí me pone el detalle y el precio. ¿Okay? Entonces ven, esta es la versión while, esta es la versión for. Cualquiera de los dos, vean que funciona perfectamente. Ok, chicos, si no hay preguntas, ya es hora de que terminemos acá. No sé si alguien quiere preguntar algo, ¿tiene alguna duda? Importante, recuerden que esto no es solo que me vean hacerlo, sino que ustedes tienen que resolverlo. Resolverlo. ¿Ok? Bueno, entonces detengamos acá para reunir. Ajá. ¿Verdad que ese fila más 1, eso puede ir arriba del NGIF? No tiene No. que ir abajo. No. Porque lo que sucede es esto. Suponete que estamos buscando italiano. ¿Ok? Entonces, venimos aquí en la fila 6. Cuando fila es 6, ¿verdad? Entonces compara, barbecue es igual a italiano. No. Entonces no entra al if. Si el cambio de fila está aquí, no cambia la fila. Ya, porque aquí solo entra cuando sean iguales. ¿Me comprendes? Voy a hacerlo así. Esto lo voy a poner en comentario. Entonces vamos a hacerle un seguimiento para que tal vez así lo vean bien. Vamos a suponer entonces aquí teníamos barbecue de la gran... Vamos a escoger el italiano. ¿Okay? Entonces acá. Yo me vengo acá. Escojo el menú italiano. ¿Ok? Entonces, ojo acá. En este momento fila vale 6. Y llega y me hace la comparación, ¿verdad? Este valor, voy a agregarlo acá para que lo vean, es barbecue. Aquí lo ven. Acá, ¿ven? Entonces, esto es barbecue. Fila es igual a 6. Entonces, el resultado de esta comparación, barbecue no es igual a italiano. ¿Ves que ahí me pone que lo que hay en el cuadro es italiano? Como no es igual, no va a entrar acá, sino que va a venir aquí al end if, va a volver acá y fila sigue teniendo el valor de 6. Fila no cambió a 7. Entonces, por siempre va a seguir haciendo la revisión, porque nunca va a llegar a 11. Solo va a cambiar cuando la condición es verdadera. Y cuando la condición es verdadera es más bien cuando yo necesito que termine el ciclo. Por eso es que no puede ir aquí adentro. Tiene que estar afuera. ¿Ya queda claro? Sí, te Sí. agradezco. ¿Sí? Esos son pequeñitos detalles que son muy, muy importantes. Deberás preguntarlos por esto. Aquí va a seguir revisando siempre en 6. En cambio, cuando lo saco, independientemente de si era igual o no era igual, siempre lo va a cambiar. Va a incrementar, entonces siempre voy a revisar filas diferentes. Es más, vamos a detenerlo acá para que tal vez vean la diferencia. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a hacerlo bien. En este caso lo activo, voy a seleccionar aquí italiano. Y entonces aquí fila vale 6, aquí es barbecue. Como no son iguales,
Aquí incrementa la fila y entonces aquí fila ya vale 7. Entonces ahora va a comparar nuevamente, ¿verdad? En este caso, el menú es de la granja, igual no coincide con lo que tengo aquí, que es el italiano. Entonces, donde sigo ejecutando, vuelvo a incrementar. Aquí ya fila vale 8. En este caso, ya 8, si es italiano, si coincide con este, entonces ahí sí va a entrar. Ya. Y aquí, en este caso, va a seguir, ¿verdad? Ahí, hasta que termine, pero ya entró en una, entonces ahí finalizó y ya me desplegó. Pero por eso les digo, no puede ir aquí adentro porque solo cambiaría de fila cuando encuentre la coincidencia. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces, si ya está claro, voy a detener por acá. Y a las 10:15, entonces nos vemos para continuar con la teoría. Chaito.